¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un momento de mucha alegría, de mucho gozo, porque podemos llegar hasta su hogar precisamente con el consejo que Dios tiene establecido. Y el consejo de Dios muchas veces tiene que ver con el ejemplo que Él nos presenta a través de la Biblia precisamente para nuestras vidas. Cuando lo que vemos de Dios es algo relacionado a los beneficios que Él tiene para nosotros, cuánta alegría causa. Pero también hay momentos en que Dios establece que hay otros aspectos de su personalidad que no nos favorecen mucho. Hoy precisamente vamos a ver unos versículos que en el mismo pueblo de Israel suscitó algunas preguntas. Y nosotros debemos de entender que Dios es soberano en sus actos. Él que sabe lo que va a ocurrir también en el futuro, de antemano prepara algunas cosas y a nuestro entendimiento humano muchas veces resulta difícil de asimilar, pero los propósitos de Dios siempre son más altos. Los propósitos de Dios siempre son completos, porque Él tiene una visión periférica y tiene también una visión única de cada uno de los aspectos a los cuales hacemos referencia. El día de hoy me gustaría, hermanos, que buscaran en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, y precisamente vamos a compartir el verso número 4. Malaquías 1:4. La palabra de Dios dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, eres bueno, eres un Dios que no ha tomado en cuenta nuestras faltas, sino por el contrario nos ha perdonado. Ha visto nuestro arrepentimiento y conforme a ello ha presentado una salvación por medio de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Y ahora, Dios, queremos entender lo que tu palabra nos enseña este día. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hay un par de palabras que resultan claves para entender la enseñanza del día de hoy. Cuando hablamos de Edom, hablamos de la tierra donde vivieron los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas era el pueblo descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el acompañante de Jacob en el parto que tuvo su madre y resultaron estos dos gemelos naciendo. La Biblia señala que aún en el vientre de la madre, ellos tenían sus contiendas. Y cuando nacieron, el uno venía agarrado del talón del otro. Esaú entonces es el padre de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Hay una referencia de ellos en el libro precisamente de Habacuc. Y cuando se menciona, perdón, no es el libro de Habacuc, es el libro de Abdías. Cuando se habla en Abdías del pueblo de Edom, el Señor realmente tiene contra ellos que no ayudaron al pueblo de Israel cuando pudieron haberle ayudado, sino por el contrario, se burlaron. Y Dios determinó que ese pueblo no iba a estar más sobre la faz de la tierra.
Con ese contexto, entonces, vamos a tratar de entender la enseñanza del día de hoy, la soberanía de Dios, quiénes eran los edomitas y lo que Malaquías escribe. En primer lugar, en el verso 1, siempre en el capítulo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Observación número 1. Aquí hay una profecía contra el pueblo de Israel. No es una profecía a favor. Es una profecía que llama la atención del pueblo escogido de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento la Escritura nos marca la salvación por medio de un pueblo. En el Nuevo Testamento la salvación es por medio de un hombre, por medio de Jesucristo. Entonces el verso 1 nos dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. 2. Yo os he amado, dice Jehová, y Él lo ha demostrado siempre, el tremendo amor que tiene por la humanidad. Pero, mire lo que dice la Escritura: y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Esta es una pregunta que se hace el pueblo y la hace prácticamente contra Dios. ¿En qué nos amaste? La siguiente pregunta era: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Aquí hay prácticamente se está increpando a Dios y se le pregunta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? O sea, si tenías amor por Jacob, ¿por qué despreciaste a Esaú? ¿Por qué todo lo que ocurrió con los descendientes de él? Dice Jehová, y amé a Jacob. Cuando Dios dice amé a Jacob, es porque a él precisamente colmó de bendiciones. 3. Y a Esaú aborrecí. Aquí quiero que nos detengamos un momentito, porque cuando el traductor o traductores escribieron aborrecí, es porque no encontraron una palabra más apropiada para dar a entender que Dios no había escuchado a Esaú, que Dios no había estado atento al pedido de Esaú. Pero no es un aborrecimiento de odio, es más bien no haber atencionado lo que él pedía. Y convertirse sus montes en desolación, los montes donde Esaú procreó. Y abandoné su heredad, abandoné a todos los que descienden de él para los chacales del desierto. Aquí se está cumpliendo lo que el Señor había prometido, que los edomitas no iban a progresar, que los edomitas iban a desaparecer de la faz de la tierra. Y cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Llamo su atención en este punto, porque si debemos de tomar una conclusión sobre esta enseñanza es: no provoquemos a Dios, no busquemos llevar la contraria a Dios. Lo que Dios ha establecido, lo ha establecido para nuestro beneficio. Ahora, en ese proceso probablemente va a haber sufrimiento, va a haber angustia, va a haber llanto, va a haber dolor, pero al final va a haber un beneficio que Dios ya estableció. Verso 5: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y esto va para todos nosotros. Cuando todo esto haya concluido, cuando todo esto haya terminado, vamos a tener la oportunidad de decir: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de nuestras fronteras. Quiera Dios que estemos entendiendo que lo que Él hace es para nuestro beneficio. Sea ese el propósito. Sea esa la intención nuestra ahora cuando oremos, agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Vamos a orar.
Gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza. Gracias por entender, Señor, tu soberanía. Por entender, Padre, tus propósitos. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, porque nos tienes precisamente caminando en el camino tuyo. Lo hacemos con gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia Central. Dios es amor.